amigos, estamos con Santiago Roncagliolo para hablar de su más reciente novela, La noche de los alfileres, publicada por Alfaguara. Se trata de una novela de 4 personajes, 4 protagonistas que son jóvenes, que han tenido una experiencia en justamente una noche fatídica, digamos, y que luego no se han vuelto a ver y luego tratan de recordar un poco esa fatídica noche, ¿no? Ahora, la novela, si bien digamos lo protagónico está en esa noche fatídica, tiene una atmósfera de la coyuntura de la época, ¿no? El terrorismo, los coches bombas, los atentados. Cuéntame un poco cómo decides enmarcar ese contexto en la historia, o sea, la historia dentro de ese contexto. Bueno, yo había escrito ya sobre la historia violenta del Perú de los años 80 y 90. Había escrito una novela ambientada en Ayacucho, Abril Rojo, y un libro periodístico sobre la historia de Sendero Luminoso y de Abimael Guzmán, que se llama La Cuarta Espada. Pero no había escrito sobre cómo nosotros, mi gente, yo, mi barrio, vivimos la violencia, vivimos lo que pasaba. Y ahora soy padre de unos niños que crecen en Barcelona y siempre me ha sorprendido lo felices que son, lo fácil que es su vida contra lo que fue la mía. Y pensé, es importante porque si nadie te dice que eres feliz, no te vas a dar cuenta de lo feliz que eras. Y por contraste con ellos empecé a pensar en todas esas historias sobre cómo vivíamos los adolescentes, toda esa violencia y cómo nos contagiaba y nos arrastraba a ella también. Eso te iba a decir, o sea, porque digamos, claro, la violencia estaba afuera, pero de alguna manera se filtraba en nosotros mismos, ¿no? Es decir, esos 4 jóvenes que podrían ser inofensivas a paloma, sin embargo detona su violencia interna, producto, me imagino, de la violencia externa también, ¿no? Nosotros vivíamos y los personajes de la novela viven en un mundo en el que no puedes ir a fiestas porque hay toques de queda, en el que no puedes ir a un barrio muy lejano porque puede haber un apagón y quizá no puedas volver. No puedes correr demasiados riesgos porque podría haber una redada o una bomba. Claro, mucha represión, digamos. Entonces todo el mundo vive muy reprimido. En un colegio de hombres y de clase pituca, es como una olla a presión de hormonas. Están todos viviendo entre sí, recogidos, apretados entre ellos y eso está a punto de explotar. La novela juega con el momento en que todo eso explota, en que están hartos de ser los nerds de la clase, están hartos de vivir en un mundo sin mujeres, están hartos de vivir bajo un cielo gris en el que no pasa nada, de un mundo en el que nada puede cambiar y deciden que por una noche van a tomar el control, por una noche van a ser ellos los que tengan el poder y todo sale mal, y todo sale cada vez peor y se le va de las manos, que es lo que pasa con la violencia, ¿no? La violencia es un juguete rabioso, tú crees que la puedes controlar, pero es ella la que te controla a ti. Pero también podríamos decir que es una novela sobre la amistad, es decir, estos 4 amigos, que claro, no eran los chicos más populares, pero de alguna manera encontraron esos vínculos en común, a pesar de que los 4 eran diferentes entre sí. Sí, ellos son los nerds, digamos, ¿no? Cada uno por una razón diferente, pero son distintos. En un mundo que hostiliza al que es diferente y que acosa al que no sigue los parámetros. Hoy se llama bullying, pero en esa época ni siquiera había un nombre, se consideraba que era lo normal. Lo normal, sí. Y ellos están cansados de ser las víctimas. Lo único que tienen en común es que son los diferentes. Y también eso hace que ellos sean la única tabla de salvación del otro, ¿no? Los únicos en los que pueden confiar. Yo creo que también es una novela sobre cómo la amistad nos hace sobrevivir a los naufragios, sobre cómo mientras todo el mundo se viene abajo, tus amigos son lo único que te mantiene a flote. Otra cosa interesante, otro tema que me parece interesante en la novela es la memoria. Porque claro, son 4 amigos que en ese momento se vinculan por las diferencias que tienen con los demás, pero a raíz de ese hecho, digamos de esa noche, no se vuelven a ver, ¿no? Hasta que finalmente alguien tiene la idea de recordar lo que pasó. Pero no recuerdan lo mismo, y eso es algo que también me ha llamado siempre la atención. Cuando yo cuento historias de hace muchos años, creo que nos pasa a todos, los que estaban ahí dicen, no, esta historia no era así, ellos recuerdan otra historia. Y
me interesa cómo nuestra memoria también es una ficción. Nuestra memoria es una reorganización de algunos datos reales y otros inventados para crear una película en la que siempre quedamos bien. Nosotros creemos que la historia nos deja bien parados siempre. Y en ese sentido cada persona tiene una memoria diferente. En ese sentido no hemos vivido la misma realidad. Y las 4 narraciones de ellos también son diferentes, no coinciden en todos los aspectos, discuten qué pasó exactamente y tenemos que entender a través de sus visiones parciales qué fue la totalidad, ¿no? En algún sentido son 4 novelas, una por cada uno de los protagonistas. Ahora que me hablas digamos, de las miradas diferentes de cada uno y cómo uno recuerda las cosas de manera distinta, me imagino que eso te llevó a plantearte la novela con esa estructura de las 4 voces, como si fuese un documental de 4 personas que van contando sus testimonios. Digamos, ¿lo tenías de antemano esa estructura? Tenía de antemano esa estructura, quería jugar con las diferencias entre sus historias y con cómo la historia de cada uno va llevando a las soluciones más retorcidas y truculentas que pueda haber en cada caso, ¿no? Estructuralmente pensaba mucho en una novela que se llama Crónica de una muerte anunciada, que es la que más me gusta, de Gabriel García Márquez. Y es la historia de un crimen que todo el mundo sabe que va a ocurrir y es muy fácil de evitar, pero todo va saliendo mal y todos los que debían evitarlo no llegan a donde debían llegar y todos los que debían contar algo no pueden contarlo por alguna razón hasta que todo se va precipitando, ¿no? Y quería esa sensación de fatalidad en la historia y quería este juego de contraste entre la memoria de sus personajes, que fue lo más difícil de tejer, de hecho, ¿no? Porque había que hacer una historia con 4 voces, que el lector sepa siempre qué voz está entrando, que la tensión narrativa se mantenga, que se distinga las personalidades de cada uno. Lo que te obligaba, me imagino, a trabajar psicológicamente mucho más, con más detenimiento los personajes, ¿no? Para encontrar esas diferencias cuando uno lee la novela. Ha sido un infierno escribirla, porque la cantidad de información que necesitas para que todos sean coherentes con su historia y no desencajen demasiado de la otra, te obligaba a volver a cada detalle y a volver a qué ha dicho exactamente en la página 37. Pero también eso es lo fascinante, ¿no? Siempre que escribo una novela trato de que esté escrita de una manera diferente, de que esté escrita de una manera que nadie más podría escribir, sea narrando a través de los partidos de fútbol en la pena máxima o narrando a través de las cartas y los informes en Abril Rojo o con partes en segunda persona o con historias de ficción cruzadas, en fin. Quiero que sea un placer para el lector descubrir una forma distinta de contar una historia, no simplemente cómo empiezan y cómo terminan las cosas. Crecí con una literatura latinoamericana muy ambiciosa que experimentaba constantemente con el lenguaje, que a veces ni siquiera tenía historia, solamente tenía lenguaje. Y me interesa aplicar parte de las cosas que aprendí leyéndolos. Un poco saliéndonos de tu novela y viendo el panorama narrativo actual, se habla mucho de una nueva generación de escritores talentosos acá en el Perú. No sé si estás al tanto y sí. ¿qué te parece? ¿Lo ves como, yo creo que como un fenómeno interesante? Está la aparición de una generación que vuelve a contar la violencia peruana de los 80 y 90, pero de una forma muy vivencial y muy directa. Me refiero a Los rendidos de Agüero, o a La distancia que nos separa de Renato Cisneros, o a Contarlo todo de Jeremías Gamboa. Ellos vuelven a contar sus propias historias y sus historias con sus padres para contar la historia de la violencia política peruana sin los clichés o los eslóganes, ¿no? Sin que sea propaganda política de un lado o del otro, más bien tratando de ahondar en cómo gente que quería ser buena hizo cosas atroces y cómo gente que no tenía nada que ver vivió todas esas cosas sin merecerlo, sin pedirlo, ¿no? Creo que esa es la verdadera historia de lo que pasó. Creo que se está formando una historia de gente que, como era niña cuando estaba ahí, no tiene ninguna atadura ideológica, no tiene ninguna obligación de repetir ninguna consigna y por lo tanto puede narrar
la humanidad de un senderista, la humanidad de un represor, la humanidad de quienes hicieron la violencia, y por eso ayudarnos a entenderla mejor, ¿no? Claro, a partir, digamos, de la mirada personal ya de una historia que podríamos decir íntima, pero que sin embargo está filtrada por el contexto, ¿no? Ujú. Y que me parece que es algo, digamos, un fenómeno, no sé si latinoamericano, pero pienso en Zambra, que también tiene una novela sobre su infancia en plena Sí. dictadura, ¿no? Y uno siente... Guadalupe Nettel tiene una historia sobre los hijos de los exiliados en México. Yo creo que, claro, toda la generación de los hijos de los 70 está empezando a contar sus historias con una mirada post-Guerra Fría. Eso es común, yo creo, que a toda América Latina. Pero en el caso del Perú, yo creo que estos libros que yo menciono tienen una madurez que es difícil encontrar en cualquier país que haya vivido un episodio violento. Me refiero inclusive a Argentina, Chile o España, que no he encontrado, a lo mejor es porque no los he encontrado nada más, ¿no? Pero no he encontrado libros que tengan esta capacidad para el matiz. En España quizás Javier Cercas es alguien que reconstruye, ¿no?, la humanidad de los monstruos de la historia de España, y en cambio en el Perú es toda una generación la que está tratando de comprender a sus antecesores con una altura de miras muy poco común. Teniendo ya una obra importante, una trayectoria con varios libros, varias novelas entre ficción y algunos de no ficción, ¿cuál es tu relación ahora con la crítica literaria? Y de repente, ¿qué ha cambiado respecto a tus inicios, digamos, cuando recién empezabas respecto a la crítica? Yo creo que la crítica literaria es muy importante para todos nosotros, porque es la que habla de nosotros. Para te trate bien o te trate mal, es la que te pone como tema, pone a los escritores como tema y hace que la gente discuta sobre los libros. Nada de eso ha cambiado. A mí me cuesta mucho, en general, leer no solo críticas, sino entrevistas o lo que sea sobre mí. Es muy extraño y creo que para ser natural, tanto escribiendo tus libros como dando las entrevistas, es mejor que no seas muy consciente de qué pasa con eso. Porque para proteger tu libertad y tu capacidad de ser tú mismo, no debes darle demasiada importancia al que dirán. Nadie es muy libre si está pensando en el que dirán. Pero igual necesitas que digan, necesitas que haya un que dirán, necesitas que haya gente discutiendo tus libros, hablando bien, mal, defendiéndolos o atacándolos, pero el peor enemigo de los libros es la indiferencia, y lo que no es bueno para nadie es que los libros pasen desapercibidos. Estuvimos con Santiago Roncagliolo aquí en la librería El Virrey para hablar de su más reciente novela, La noche de los alfileres. Gracias.